Donald Trump enciende la chispa a nuevas tensiones internacionales. El futuro presidente estadounidense insiste en sus planes expansionistas. Pone en la mira a Panamá, Canadá y Groenlandia y no descarta presiones económicas o militares para conseguirlo. Bueno, necesitamos a Groenlandia por razones de seguridad nacional. La gente ni siquiera sabe si Dinamarca tiene derecho legal sobre ella, pero si lo saben, deberían renunciar a ella porque la necesitamos para la seguridad. Jesucristo está a las puertas. Definitivamente que sí, hermanos. Eso lo hemos venido escuchando durante décadas, pero esta vez, hermanos, es muy diferente. Muy diferente la situación. Muy diferente. Y nosotros, pues, vamos a traer este tema donde vamos a analizar una parte de Apocalipsis capítulo 13, el versículo 11 en adelante, pero vamos a concretarnos en un aspecto de esa profecía, y es una profecía de actualidad. Y mis hermanos, estamos que no damos abasto porque, pues ya como ustedes saben, tenemos un nuevo canal de YouTube, tenemos varios vídeos y definitivamente no escampan los acontecimientos en confirmación de lo que Dios habló a sus siervos los profetas y de lo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha venido pregonando, ese triple mensaje angélico. O sea, que cada día, y se lo digo literalmente, cada día nos encontramos con una confirmación más. Los tiempos se están acortando, las cosas se están acelerando y nuestro Señor está a las puertas. Y tenemos que caminar y andar mirando al santuario celestial, siguiendo al Cordero de Dios, porque todo lo que el Señor Jesús hace ahora mismo en ese lugar santísimo se manifiesta también en los acontecimientos acá en la tierra. Todo lo que se desarrolla en el santuario celestial tiene también una manifestación en los acontecimientos en pleno desarrollo aquí en nuestro planeta Tierra. Y por eso, sin temor a equivocarme, yo les digo, mis hermanos, yo mismo me sorprendo de las cosas que se aceleran de una manera increíble. Y les digo que nuestro Señor está a las puertas. Su venida es inminente. Y tenemos que llamar la atención a esto a través de la voz, a través de los testimonios personales y de las diferentes manifestaciones que podamos nosotros divulgar por los medios de comunicación que el Señor nos ha dado, los medios de comunicación modernos. Podemos manifestar nuestro testimonio. Yo les invito, mis hermanos, a que hablen las Sagradas Escrituras. Vamos a abrir Apocalipsis, el capítulo 13. Capítulo 13 de Apocalipsis. Vamos a buscarlo. 13 de Apocalipsis, porque ahí es donde vamos a hacer nuestro análisis en parte de ese texto del capítulo 13. Dice el verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. El 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella, adorar la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. Amén. Esa es la base de nuestro estudio, de nuestra predicación, de nuestra exposición el día de hoy.
Como ustedes han podido apreciar, mis hermanos, en estos últimos días, una vez que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, tomó ese poder, esa autoridad en la primera potencia del mundo, el 20 de enero de este año, inmediatamente toma ese poder, empieza a manifestar todo eso que habló en sus campañas cuando estaban ese juego electoral. Y definitivamente que vemos que en pocos días, antes de un mes, mis hermanos, el presidente Trump ha manifestado en forma concreta la ejecución de sus planes. Pero aquí no nos vamos a meter en asuntos de que si tiene razón, de que si no tiene razón, de que si es bueno, de que si es malo. Eso no nos corresponde a nosotros. No somos políticos. Sin embargo, sí podemos analizar los eventos políticos y geopolíticos. Podemos analizarlos, podemos estudiarlo a la luz de las Sagradas Escrituras, porque ni una hoja se mueve en este mundo si Dios no lo permite. Entonces, todo movimiento, mis hermanos, en este mundo del quehacer humano, incluyendo ahora la nueva presidencia de Donald Trump, es porque así Dios lo ha permitido. Pero el hecho de que Dios permita cosas no significa que Dios está de acuerdo con esas cosas. La única forma, la única manera por la cual Dios puede estar de acuerdo con la actuación de una persona, de un individuo, de un líder, de una nación, de un grupo de personas, de un país, de dirigentes políticos, religiosos y de todas las clases que administran este mundo. La única forma como Dios puede estar de acuerdo es en base a sus 10 mandamientos, en base a la obediencia a su santa ley. Porque en este mundo no hay fueros ni privilegios, ni hay coronas para nadie, sino que todo es condicional a la obediencia de la ley de Dios. Su corona y mi corona, por la cual nosotros estamos militando y batallando para llegar con ayuda del Señor, por la gracia de Cristo y el poder del Espíritu Santo, a esa tierra nueva y donde Jesús nos va a coronar y nos va a hacer coherederos con Él de todas las cosas, es en base a la obediencia a su santa ley. Y eso aplica para todos los seres creados del universo. Mis hermanos, nosotros vemos que el mundo está nervioso, convulsionado, porque la primera potencia del mundo, presidida por el presidente Trump, está hablando como dragón. Y viene hablando como dragón desde hace muchas décadas atrás. Y eso va poco a poco, eso va increciendo, eso va aumentando paulatinamente a medida que nos acerquemos a la segunda venida de nuestro Señor, y culminará ese hablar como dragón con un decreto en abierta violación al cuarto mandamiento de la ley de Dios, que exige la observancia sagrada del Shabbat, del sábado de Dios. Culminará con una gran apostasía en honor al papado, que ha impuesto el domingo como marca y señal de su autoridad
en contra de la autoridad del Rey del Universo que decretó el sábado, el séptimo día, como su día santo y como una señal para su pueblo. Cuando los Estados Unidos de Norteamérica llegue a ese decreto, entonces ese hablar como dragón habrá alcanzado su cúspide, su cenit, y lamentablemente dice la profecía que vendrá la ruina nacional para esa gran nación. Mis hermanos, ahí el verso 11 dice que esa bestia que surge de la tierra, que representa a los Estados Unidos de Norteamérica y que tiene cuernos como cordero, o sea, que aparenta ser pacífica, cristiana, porque un cordero en figura bíblica representa a Jesucristo. Una nación cristiana. Pero qué interesante ver, y es algo paradójico, que mientras profesa ser cristiana, tener bases bíblicas, su actuar es como dragón, como dice el capítulo 12 de Apocalipsis, que el dragón es la serpiente antigua, la que se llama Diablo y Satanás. ¿Cómo es posible esas dos naturalezas en esta gran nación? Pero es una realidad. Y no es porque Dios lo quiera así. No es porque es un destino manifiesto. Que Dios hizo a unos para perderse y a otros para salvarse. No es como dice la doctrina calvinista. No. Mis hermanos, sino es que Dios a través de la profecía ve el futuro y ya prevé las decisiones de los hombres y de las naciones. Y lamentablemente esta nación que surgió con la bendición de Dios y con principios que le dieron prosperidad, protestantismo y republicanismo, el Señor ya preveía que iba a traicionar ese legado por el cual se fundamentó como una gran nación. E iba poco a poco sufrir una metamorfosis, una transformación, hasta el punto que iba a hablar como si fuese el enemigo, Satanás o el dragón. El hablar, ¿qué significa? El hablar significa, mis hermanos, su autoridad a través de sus leyes y sus decretos. La autoridad que ejerce, producto de sus normas. Y no solamente esa autoridad la ejerce en su propio país, con sus propios ciudadanos, sino que esa autoridad y esas leyes las ejerce en el mundo entero. Por eso es que usted ve que los Estados Unidos sanciona a los países. Y aquel país que no camine en la línea que le marca el país del norte, empiezan inmediatamente a descalificar ese país, a ponerlos en listas negras, a sancionarlos económicamente y también otro tipo de sanciones. Y las leyes y las normas entonces trascienden las fronteras de ese país y traspasan a los diferentes países del mundo. Y hay una lista de naciones sancionadas, mis hermanos, unas más que otras. Bueno, las razones, con razón o sin razón, no nos vamos a meter en eso, a analizar esas cosas. Pero lo cierto es que yo hago la pregunta, ¿qué otra nación hace eso? ¿Qué otra nación hace eso?
que tenga esa autoridad transnacional de poder someter y sancionar a otros países. Prácticamente no hay. Y si hay algunas por ahí, eso es algo muy débil. No es notorio. Así que estamos viendo, mis hermanos, con la subida a la presidencia de Estados Unidos con Donald Trump, cómo se está ejerciendo esa autoridad, ese hablar. Ejemplo lo tenemos con los inmigrantes, que iban esposados de pie y de mano, ¿verdad? Le iban subiendo a un avión. Y ya ustedes saben el conflicto que tuvo con el presidente de Colombia. El presidente de Colombia no se oponía a que deportaran a los inmigrantes. El asunto era la manera como lo iban a transportar de una forma humillante. Pero los medios de comunicación dicen cualquier cantidad de cosas para desinformar. Pero nosotros los adventistas tenemos que estar bien informados, mis hermanos, y no creer todas las cosas que nos dicen. Pero bueno, ese era el asunto. El asunto era la manera como lo iban a mandar. Usted ve el caso de Canadá. Dice que hoy Canadá y México, el día de hoy, le iban a poner aranceles del 25% a las mercaderías porque no querían andar al paso. Pero por ahí escuché como que le dio una prórroga de 30 días a Canadá y a México. Se le cambió el nombre al Golfo de México por Golfo de América. Groenlandia, que es una isla más grande del mundo, que pertenece a Dinamarca, está amenazada que si no se la venden a los Estados Unidos, pues ahí va por las fuerzas, lo van a adquirir. Eso es lo que se supone que se dice por allí, ¿no? Lo que hemos escuchado en los medios. Y hay un problema con Europa porque ahora dice que los franceses se van a meter allá con sus tropas para defender a Groenlandia junto con Dinamarca. Y hay otros países de Europa que también lo van a hacer, supuestamente. El canal de Panamá, ¿quién está hoy o quién arriba hoy a este país? ¿Cómo se llama ese señor que viene en representación del gobierno de Estados Unidos? Marcos, creo que es Marcos, ¿no? Rubio, si no me equivoco el nombre, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué va a decir. Todavía no sabemos, porque yo no sé si ha llegado ya, pero él fue claro y dijo que el canal es de interés estratégico para los Estados Unidos. Y bueno, y se ha hablado de un montón de cosas, que si está en manos de China, que si los aranceles no son, los aranceles no, lo que se le cobra a la flota de los Estados Unidos por pasar allí, los barcos, que no es justo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es harina de otro costal. Lo cierto es, mis hermanos, que las pretensiones es que el canal vuelva a los Estados Unidos. Y por ahí podemos seguir mencionando muchas otras cosas más, mis hermanos. Los Estados Unidos se acaba de retirar, o bueno, acaban de informar de que se retiran de Siria, donde estaban ocupando un lugar y donde se llevaban el petróleo de ese lugar. Pero dice Donald Trump que va a retirar eso de allí para dejarle el campo libre a Turquía. Y ese choque entre Turquía e Israel va. Porque los israelitas dicen que por su seguridad tienen que ocupar el sur de Siria y van a ocupar el monte, ya ocupan el monte Hermón, ya lo están haciendo desde hace unos días. Y Turquía está diciendo que eso no lo va a permitir y que van a llegar inclusive hasta Jerusalén. ¿Eso cómo le suena? ¿Cómo le suena eso? Turquía llegando a Jerusalén. Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith, o sea que Uriah Smith se equivocó, ¿verdad? Como andan diciendo mucho por ahí, hay un pastor corporativo que ha salido últimamente de allá de Bolivia
hablando cualquier cantidad de cosas, y hay un dicho que dice que la ignorancia es atrevida, porque se habla de lo que no se sabe y se opina de lo que no se entiende. Y yo no sé si es que no sabe o no entiende, pero en ese canal ha dicho cualquier cantidad de disparates con relación a Uriah Smith y a los pioneros adventistas, mientras la profecía se le está cumpliendo ante sus ojos. Yo no creo que haya un pastor que haya recibido una educación en una universidad de teología que ignore lo que está pasando en el mundo. ¿Es que acaso no se está dando cuenta de lo que está pasando allá en Siria, en Israel, en el Líbano? ¿Es que acaso no ve YouTube o lee un periódico? A veces yo cuando veo eso me pregunto, ¿no será que los jesuitas están ahí infiltrados porque no quieren que se sepan estas profecías y le están tirando tierra para que el pueblo no despierte y siga en una expectación de fábulas y cosas que realmente nada tienen que ver con lo que Dios ha revelado para nuestros días? Lo que Dios, la verdad presente que Dios ha revelado para nuestros días es prestarle atención a los últimos versos del capítulo 11 de Daniel, y eso lo dice la sierva de Dios. Hay que prestarle suma atención, porque donde se cumple el verso 45, mis hermanos, cuidadito con los adventistas del séptimo día, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Y léase Ezequiel capítulo 9 para que usted vea, y va a comenzar por los dirigentes. Y lamentablemente muchos se van a perder porque no están discerniendo la señal que Dios dejó. Están esperando otras cosas que nada tiene que ver con lo que Dios reveló a su pueblo. Y lo digo con propiedad y con seguridad. No porque me da la gana de decir. Pero le doy gracias a Dios que se están levantando hombres hoy en las redes sociales que están predicando estas cosas que estaban olvidadas, que le habían echado tierra y que la habían desacreditado. Se están levantando. Gracias a Dios. Para que todo aquel que quiera entender estas cosas esté apercibido. Porque dice allí, Daniel 12, del 1 al 3, que los entendidos entenderán y brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Seguimos, mis hermanos. Efesios 2:2 dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. ¿Por qué cito aquí Efesios 2:2? Porque el espíritu, cuando se habla del espíritu de desobediencia, es porque ese espíritu de desobediencia, ese ánimo de desobediencia está fundamentado en el príncipe de la potestad de los aires, o sea, en Satanás. Entonces significa, mis hermanos, que ese espíritu del dragón que hoy tiene los Estados Unidos es un espíritu de Satanás. Definitivamente es lo que dice la palabra de Dios. Pero veamos alguna cita del espíritu de profecía, mis hermanos. Veamos lo que dice aquí el espíritu de profecía en relación a ese espíritu del dragón, a ese espíritu de desobediencia, y no me diga que no. Mire lo que pasó en California con todos esos incendios y esos actrices y actores y toda esa gente que tenía mansiones. Se burlaron de Dios unos días antes. Dijeron que Dios tenía cero respaldo. Y se rieron y se burlaron de Dios y declararon que eran ateos, que ese era el lugar donde no se creía en Dios, un lugar sin Dios. Y les llovió fuego, mis hermanos. Y les quemó todas esas mansiones, toda esa soberbia. ¿Dónde quedó? Es una pequeña muestra, mis hermanos, porque Dios no va a callar. Dice la sierva de Dios que Dios no va a quedarse callado para siempre, que Dios va a hablar
y ya está empezando a hablar. Eso nada más es una muestra. Lo que pasó allá en Hollywood, en California, en Los Ángeles. Una pequeña muestra. Pero dice la sierva de Dios que va a llegar el momento en que el Señor se va a manifestar mediante los juicios, que va a ser un llamado de atención a los hombres de que Dios no puede ser burlado. Yo no sé cómo hablan los evangélicos de rapto secreto. Si la palabra de Dios dice que cuando el Señor venga, dice, he aquí que viene el Señor con sus ángeles, dice, fuego consumirá delante de él y no callará. Eso no es un rapto secreto, mi hermano, ni calladito. Dice que fuego consumirá delante de él. El Señor no va a callar para siempre, no va a ser burlado para siempre. Dice la sierva de Dios acá, en Maranata, la página 191, acerca de los Estados Unidos y de qué significa el hablar como dragón o tener ese espíritu de dragón. El Señor ha favorecido a los Estados Unidos más que a cualquier otra nación. Era el propósito divino que en esta nación siempre hubiera libertad para las gentes, para que la gente pudieran adorarlo de acuerdo con los imperativos de su conciencia. Era su intención que las instituciones civiles se manifestaran en su expansión y desarrollo de libertad que otorgan los atributos del evangelio. O sea, la parte civil, la parte de las leyes y las normas civiles, tenía que estar de acuerdo con los atributos del evangelio, del amor al evangelio. Pero lamentablemente, mis hermanos, después de la independencia de los Estados Unidos, en 1776, después de eso, poco a poco, la corrupción, el pecado y el desenfreno fue impregnando la sociedad norteamericana y las normas civiles poco a poco se iban alejando de la norma del evangelio. Ejemplo, la esclavitud. La esclavitud. ¿Sabe que la sierva de Dios y los pioneros adventistas lucharon contra el racismo y contra la esclavitud? Y señalaron que eso era parte de la violación a las leyes divinas. Y que eso no era el propósito de Dios en esa nación. Yo tengo los escritos, pero no es el tema. Solamente le saco un ejemplo. Yo recuerdo cuando estaba en la zona del canal, que eran administradas por norteamericanos. Yo era un muchacho, como de 14 años. Y fuimos con mi familia un domingo. Fuimos a visitar una familia allá a Panamá, de acá de Chiriquí a Panamá. Ellos vivían, mi familia, había una parte que vivía en Panamá. Fuimos a visitarle. Y yo recuerdo que un domingo nos fuimos a Balboa. Usted conoce Balboa, ahí donde están, ¿verdad? El centro de, que hay algunas iglesias, unas iglesias muy bonitas ahí. Y estaba el Teatro Balboa, y al lado del Teatro Balboa había un restaurante, que todavía ese edificio está allí. Había un restaurante, y fuimos con una familia, éramos como 7, creo que éramos, entre adulto y niño, a almorzar al restaurante. Recuerde que en ese tiempo era la administración, era de ellos, eso era gringo. Y cuando nosotros vamos a acceder al restaurante, la persona que tenían ahí en la puerta, dando la bienvenida o controlando la entrada y la salida, inmediatamente le hizo un stop a mi tío que íbamos a acceder al restaurante. Dice, usted no puede entrar, ustedes no pueden entrar. Tío le pregunta, ¿y por qué no pueden entrar? Porque esto es exclusivamente para blancos anglosajones. ¿Mm?
No nos dejaron entrar porque éramos latinos. Yo con esto no estoy fomentando, mis hermanos, nada de aquí de odio. Quiero que quede claro. Es un fenómeno social el que le estoy mencionando, que es una realidad histórica, innegable. Pero es para que veamos, mis hermanos, cómo son las situaciones. Y la hermana White, vuelvo le repito, los pioneros adventistas, puedo tenerle un tema sobre eso. Cómo en ese tiempo la lucha de la iglesia adventista en contra de esas cosas. Y por eso fue que hubo esa guerra entre norte y sur. Y bueno, esa es una historia que no nos vamos a meter porque el tiempo no nos alcanza y no es el tema. Pero esa es una experiencia que se dio. Pregunto, ¿eso está de acuerdo con la norma del Evangelio, como dice acá? Esto es del Espíritu de Profecía. Dice así. Era su intención, la de Dios, que las instituciones civiles, que son las normas civiles, ¿verdad?, se manifestaran en su expansión y desarrollo la libertad que otorgan los atributos del Evangelio. Pregunto yo, ¿la discriminación racial, eso va con el Evangelio? No. ¿Pero qué dice la sierva de Dios? Pero el enemigo, o sea, Satanás, de toda justicia ha trazado sus proyectos con respecto a los planes que Dios tiene para esta nación, para los Estados Unidos. Dios trazó un plan para los Estados Unidos, de que fuese una nación de libertad, una nación próspera, que difundiera el evangelio al mundo entero, que se convirtiera en un modelo en el mundo a seguir. Lo mismo que sucedió con Israel. Con Israel cuando la sacó de Egipto. Pero ¿qué le pasó a Israel? A pesar de que Dios claramente a través de su siervo Moisés les declaró las bendiciones y las maldiciones si no cumplían con la norma divina, Israel prefirió seguir la voz del dragón. Y ya usted ve lo que le pasó a Israel. Israel. El enemigo tenía un plan para Israel. Y era desviarlo de la norma divina. ¿Y lo hizo? ¿Lo hizo o no lo hizo? Claro que sí. Por eso fue que Israel cayó en manos de Babilonia, después de los medos, los persas, Grecia, Roma. Y después de Roma, ¿qué pasó? Rechazaron en los días de Roma al Hijo de Dios. ¿Y qué sucedió? Después del año 70, fue destruida Jerusalén y fueron esparcidos por el mundo entero hasta 1948, que regresaron a Palestina, lo que hoy se llama el Estado de Israel. Y miren los líos y los problemas que tienen ahora mismo. Amenazados por todo el mundo allí y rodeados de enemigos. ¿Producto de qué? De la desobediencia a los mandamientos de Dios. Y dice que Satanás tiene un plan que no era el plan de Dios para los Estados Unidos. Y mire cómo los está ejecutando, dice la sierva de Dios acá. Introducirá actividades que harán que los hombres se olviden de la existencia de Dios. Pregunto yo, ¿qué pasó en Hollywood hace días atrás? ¿Esa gente era creyente? ¿Qué manifestaron esa gente? Eran esos que estaban ahí dando una premiación antes de los incendios. ¿De qué país eran? ¿De qué raza eran? En su mayoría anglosajones, eran norteamericanos. Y manifestaron una oración antes de dar la premiación, un agradecimiento a Dios antes de dar los premios. Todo lo contrario. Se burlaron de Dios y manifestaron que ahí, en ese lugar, no se creía en Dios, que eran ateos. Y es lo que dice la sierva de Dios. Introducirá actividades que harán que los hombres se olviden de la existencia de Dios. Y está hablando de la nación de los Estados Unidos. No está hablando de otro lugar.
La mundanalidad. ¿Hay mundanalidad en los Estados Unidos? ¿De dónde vienen las modas, las músicas y todas las extravagancias y los vicios? ¿De dónde vienen los alimentos que ya vienen modificados y que ya realmente lo que hacen es daño a la salud? ¿De dónde viene eso? ¿A dónde están las grandes farmacéuticas que lo que producen es realmente venenos, mis hermanos? Porque te curan una cosa, pero te afectan otra. ¿De dónde viene todo eso? Mis hermanos, no es necesario abundar mucho en esto. La mundanalidad. Y la avaricia. Oh, ese Dios dinero. Oh, tremendo. Aquí mismo en Panamá. Aquí en Panamá nosotros, hermanos, el Dios dinero. Mamón. Pero Santiago 5 dice, he aquí. Santiago 5, ¿no es cierto? He aquí, dice, ricos. Aullad y llorad por las miserias que os sobrevienen. Y ustedes ven todo lo que dice ahí. Han oprimido al pobre, dice. Por el amor al dinero. El apóstol Santiago habla claramente de lo que significa el amor al dinero. El problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Hacer del dinero un ídolo. Y la avaricia, dice, que era uno de los métodos de Satanás, de los planes de Satanás contra esa nación. La avaricia, que es idolatría, prevalecerán debido a la obra del archiengañador, o sea, de Satanás, del dragón, hasta que la ley de Dios quede invalidada en todos sus aspectos. Solamente en un aspecto, mi hermano. Solamente la ley de Dios va a ser invalidada en un aspecto. Yo no sé por qué los predicadores adventistas no hablan de esto. Bueno, yo pienso que es que no hablan de esto porque allá arriba hay unos que vienen inmediatamente los... Miren, mis hermanos, porque te dicen que el hablar como dragón solamente se refiere a cuando en el futuro los Estados Unidos decrete una ley dominical. Que ese es el hablar como dragón. Óigame, qué simplista, ¿no? Qué análisis más simplista, qué declaración más simplista. Yo les invito a que lean el Espíritu de Profecía y que estudien historia. Y que miren lo que está sucediendo y que lean bien el Espíritu de Profecía, lo analicen. Mis hermanos, dice la sierva de Dios que es en todos los aspectos de la ley de Dios, hasta que la ley de Dios quede invalidada en todos sus aspectos. Eso de los matrimonios gay, mis hermanos, de los LGTB, etcétera, etcétera. ¿Dónde salió eso? Eso allá en Hollywood, en California. Eso está terrible. Las películas, hermanos, los films cinematográficos están impregnados de espiritismo, de avaricia, de homosexualismo y de toda cosa mala que invalida la ley de Dios, y eso se difunde por las redes sociales. Y las mayores plataformas, las mayores redes sociales, ¿de dónde vienen? ¿Dónde están? ¿X de quién es? Elon Musk. Y por ahí seguimos. Facebook, YouTube. ¿De dónde viene eso? La pornografía, mis hermanos. Ahora el presidente Trump dice que va a volver a los Estados Unidos a sus fundamentos cristianos y bíblicos. Eso está bien. Pero solapadamente eso lleva por una autopista subterránea a lo que va a aflorar más adelante. Un decreto en contra del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y se lo puedo leer aquí. Se lo puedo leer aquí. Dice que se está abriendo paso por debajo de la ley dominical, con apariencia de cristianismo. Así que es una trampa de Satanás. Dice, los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales,
Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. ¿Cómo es que dice que van a obtener nuevamente la seguridad de los Estados Unidos? Porque dice Trump que él va a volver nuevamente grande a los Estados Unidos y que va a asegurar, darle seguridad a la nación norteamericana. Por medios pacíficos, aquí dice que no. No lo dice el periódico, lo dice el Espíritu y Profecía. Y lo leemos de nuevo. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. A la fuerza, con sanciones, de todas maneras, porque lo necesito para mi seguridad y la seguridad de los otros. O sea, es mi seguridad, pero y la seguridad de... Dice que mi derecho llega hasta donde comienza el derecho ajeno. El derecho ajeno. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Eso será cuando ya se imponga una norma, una ley que obligará primero a los ciudadanos de su país, de Estados Unidos, a adorar a la primera bestia. Ese día, que es un sello, una marca, el día domingo de Roma, de la iglesia de Roma. Pero hay una paradoja, mis hermanos. Trump no es amigo del papado, del Papa Francisco. Trump no es amigo del Papa Francisco. Y yo tengo las declaraciones del Papa Francisco. Porque cuando hablamos acá, mis hermanos, y decimos que el caballo es blanco porque tenemos los pelos en la mano. El Papa Francisco dijo que en el pasado, dice, Trump estuvo por aquí, dice, o sea, por Roma, de visita, estuvo por aquí. Pero que tuvieron diferencias, claro que sí. Y ahora la diferencia sigue. Retiró a los Estados Unidos del Acuerdo de París, que tiene que ver con el asunto de los controles de emisiones de carbono. En cuanto a los inmigrantes, los está tirando fuera del país. ¿Y de qué forma? De una manera humillante. Mientras que el Papa Francisco le pidió que no hiciera eso. No solamente el Papa Francisco, la obispa de la iglesia episcopal, donde fue Trump el día de su toma de posesión, usted ve el discursito que le tiró la obispo en la iglesia episcopal a Trump. Y Trump dijo que no estaba de acuerdo con eso y que ella tenía que retractarse. Cuando de verdad, mis hermanos, ese obispo estaba solicitando cosas correctas. Entonces, la pregunta es, y podemos seguir hablando de otras cosas más que el Papa Francisco tiene en su agenda, que no coligan con la agenda de Trump. Y alguien preguntará entonces cómo va a hacer el papado para dominar a los Estados Unidos, porque esa es una profecía. Los Estados Unidos tienen que someterse en un momento dado al papado. La expresión, y no tenemos tiempo ya de analizarla, la expresión que dice ahí en Apocalipsis 13, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Si lo analizamos del punto de vista griego, mi hermano, y del contexto bíblico, significa que los Estados Unidos va a llegar un momento que va a ejercer la autoridad mundial, pero sometida bajo la vigilancia, bajo la tutela de Roma. O sea, yo te estoy vigilando y tienes que hacer lo que yo digo. Pero Trump dice, no, yo no voy a hacer lo que el Papa dice. Miren, mis hermanos, Trump yo creo que no sabe esta profecía.
de los adventistas del séptimo día. Bueno, no es profecía de los adventistas del séptimo día, es bíblica. Solo que Dios nos ha dado la luz para entender esa profecía de Apocalipsis 13. Y yo creo que Trump no la sabe. ¿Sabe lo que va a pasar? Que Trump está dirigiendo a los Estados Unidos a una catástrofe, a una situación muy difícil. Y lo van a coger cansado. ¿Y sabe quién lo va? Como los papás le decían antes, las mamás le decían antes a los hijos. No, váyase corriendo, usted vaya y haga como usted quiera, después de haber hecho alguna trastada. Que aquí usted regresa. En algún momento usted va a regresar. Y ustedes saben bien cómo era en ese tiempo, hermano, cuando regresaban ahí a caer la nochecita, ¿verdad, hermano? Manuel. La mamá no se perdonó, yo no voy a corretear a nadie. Déjalo. Cuando regresaba, ya sabía lo que pasaba. El Papa Francisco está tranquilo, mi hermano. El Vaticano, ellos sí saben a dónde va todo esto. Roma sí sabe, dice que Roma parece leer el futuro. Ellos sí saben, ¿sabe por qué sí saben? Porque el espíritu satánico está allí y los guía. Y les dice las cosas. Vea, si hay alguien que conoce este libro y las profecías y las doctrinas y todo, se llama Satanás. Y en Roma está ¿qué? El trono de Satanás, donde mora Satanás. Lea ahí, mis hermanos, se habla a las 7 iglesias. En una de esas iglesias dice, conozco tus obras, dice, y sé dónde está, dice, donde mora Satanás. Mis hermanos, ¿qué le pasó a Nabucodonosor? ¿Ah? Así le va a pasar a Trump y a los Estados Unidos. Porque la profecía dice que tiene que llegar un momento en que Roma lo va a dominar para que entonces le haga imagen a la bestia y haga que se le haga, ¿verdad?, esa imagen y que todo el mundo la adore y que ejerza todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. En presencia, no sin la presencia. En presencia significa, mis hermanos, bajo la autoridad. Cuando Jonás huía de quién, cuando Dios lo mandó a hacer algo a donde, a Nínive, dice que Jonás no quería y compró un boleto de un barco y dice que huyó de la presencia de Dios. ¿Y qué le pasó? Ya usted sabe lo que le pasó, ¿verdad? Tuvieron que tirarlo al mar. Y lo que no aprendió por la buena, lo aprendió por las malas. Estar en la presencia es estar bajo la autoridad. Él no quería estar bajo la autoridad de Dios, ni hacer lo que Dios decía. Huyó de la presencia. Pero acá la nación norteamericana dice que va a estar bajo la presencia de Dios. No, bajo la presencia de la primera bestia, o sea, del papado. Y va a ser la voluntad del papado. Va a obedecer. Y va a imponer esa ley dominical. Primero en Estados Unidos, después en el mundo entero. Las demás naciones van a seguir su ejemplo. Porque todas las naciones van a estar sometidas al papado, a la primera bestia. Estamos a la vuelta de la esquina de ver estas cosas, mi hermano. Porque lo que se está cumpliendo allá en Medio Oriente y lo que se está cumpliendo en los Estados Unidos y lo que se está cumpliendo allá con Rusia, Ucrania y todos esos conflictos, todo eso se está concatenando, o sea, se está uniendo en un mismo punto para dar lugar entonces a una ley dominical y traer los últimos eventos escatológicos, bíblicos. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Miren lo que dice la sierva de Dios acá, en Educación, la página 158. Dios ha revelado en su ley los principios básicos de toda prosperidad verdadera, tanto de las naciones como de los individuos. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, dice Deuteronomio 4, versículos 6 al 7. Declaró Moisés a los israelitas refiriéndose a la ley de Dios, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Deuteronomio 32, 47. Las bendiciones así aseguradas a Israel se prometen en las mismas condiciones y en el mismo grado a toda nación y a todo individuo que existe debajo del amplio cielo.
O sea que los Estados Unidos, Panamá y Canadá y todas las naciones del mundo no escapan a esto. Toda nación o individuo se le prometen bendiciones, así como se le aseguró a Israel, en base a la obediencia a los mandamientos de Dios. Y en la medida que una nación se aleje de la ley moral, en esa medida van cayendo las maldiciones. Y en la medida que se acerque a los mandamientos de Dios, en esa medida van cayendo las bendiciones. Asimismo para los individuos. El poder que ejerce todo gobernante en la tierra se lo otorga el cielo y su éxito depende de cómo lo ejerce. El atalaya divino dice a cada cual: yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Isaías 45:5. O sea, yo soy el que te voy a vestir, yo soy el que te voy a proveer. Aunque tú no me hayas conocido, pero yo soy el que te doy todo. Y para todos, dice, constituyen una lección de vida las palabras dirigidas a Nabucodonosor. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Mis hermanos, y ahí cogieron indocumentados de todas clases que no eran delincuentes, todo el mundo. Las noticias por ahí le podrán decir una cosa, pero no todos esos son delincuentes. Bien. Que estaban ilegales es una cosa, ser delincuente es otra. Pero mire, y eso es producto de un análisis. Podemos analizarlo también. Pero aquí dice que el gobernante tiene que hacer misericordia con los oprimidos. Hubo gente que salió de los Estados Unidos y tuvo que dejar casa, carro y todo. Y los esposaron y lo pusieron en un avión. Y dejaron carros y dejaron todo, iban llorando. Y eso es misericordia. Es una misericordia. Y bueno, y por eso dice que el obispo episcopal tiene que pedir disculpas. Bueno, dice acá, comprender todo esto, comprender que la justicia engrandece a la nación, las cosas justas engrandecen a la nación, que con la justicia será afirmado el trono y con misericordia, Proverbios 14:34 y Proverbios 16:12, estoy leyendo del espíritu de profecía, la educación, la página 158, no lo está diciendo el hermano Bolívar acá. Dice, reconocer la obra de estos principios, ¿cuáles? De misericordia, ¿verdad? En la manifestación del poder que quita reyes y pone reyes, es comprender la filosofía de la historia. En la historia de la antigua Babilonia tenemos una ilustración de verdad. El verdadero propósito del gobierno nacional se le presentó al rey Nabucodonosor bajo la figura de un gran árbol cuya copa llenaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines. Capítulo 4 de Daniel, específicamente el verso 11. Desde todos los confines de la tierra. Su follaje de ese gran árbol era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él, a su sombra, se ponían las bestias del campo, en sus ramas anidaban las aves del cielo. Babilonia, el imperio de oro, era un lugar como los Estados Unidos hoy. Era como los Estados Unidos hoy. Todo el mundo quería estar allí. Había riqueza, había alimento, había cobijo, había tranquilidad. Todo el mundo quería estar allí. Claro que sí. Y Dios levantó a Babilonia. Dios lo levantó y le dio prosperidad a Babilonia. Así como le dio prosperidad y levantó a la nación norteamericana para cumplir un propósito de libertad
y de ejemplo al mundo de la verdadera adoración en bases bíblicas, libertad cívica y de todas sus instituciones. Pero al igual que Nabucodonosor, lamentablemente la nación americana ha traicionado esos principios. Y por eso es que están en grandes problemas económicos con China y otros países y ahora se quieren desquitar con otras naciones. Pregunte por qué están en decadencia y tantas deudas. Pregunte a causa de que han abandonado los principios bíblicos. Y ahora Trump quiere volver a la nación a los principios bíblicos, pero lamentablemente por debajo va la autopista de una ley dominical y va a ser peor la cosa. Va a ser peor. Mira lo que dice acá. Esta figura muestra el carácter de un gobierno que cumple el propósito de Dios. La figura del gran árbol de Babilonia, ¿verdad? Un gobierno que protege y edifica a la nación, dice la sierva de Dios. La educación, la página 159. Dios engrandeció a Babilonia para que cumpliera su propósito. Ese propósito. La nación prosperó hasta llegar a una altura de riqueza y poder que desde entonces nunca ha sido igualada. Nunca ha sido igualada. Y que en las escrituras está adecuadamente representada por el símbolo de una cabeza de oro. Pero mire, ¿qué fue lo que dijo Nabucodonosor? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿No es Estados Unidos grande? Yo la voy a hacer grande. La casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad, hablando guaperías aquí, mis hermanos, Nabucodonosor. ¿A dónde quedó esta bravuconada, esta guapería, como dicen los cubanos? Dice la sierva de Dios, en vez de ser protectora de los hombres, o sea, hacer justicia y misericordia, Babilonia se convirtió en orgullosa y cruel opresora. Las palabras de la inspiración que describen la crueldad y la voracidad de los gobernantes de Israel, ahora lo compara con Israel, revelan el secreto de la caída de Babilonia y la de muchos otros reinos que han caído desde que empezó el mundo. No nada más Babilonia. Os alimentáis con la leche de las ovejas, os vestís con su lana y degolláis a la engordada, pero no la apacentáis. No fortalecéis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la pestilencia, ni volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Educación, página 159. Ezequiel 34:3. El atalaya divino pronunció contra el rey de Babilonia la sentencia. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Daniel 4:31. Mis hermanos, un alto funcionario de la Unión Europea, el señor Borrell, en la pasada administración, dijo que Europa era un jardín y que los demás era una selva. ¿Cómo no van a ser un jardín? Usted va a Europa, eso es un jardín precioso, todo lindo, ordenado, todo rico, próspero. ¿Cómo no lo van a hacer si le han chupado la sangre, mi hermano, al mundo entero? Cuando los españoles vinieron aquí, mis hermanos, ¿qué pasó con ellos? Le chuparon la sangre a Latinoamérica, se llevaron todo el oro, la plata y todo que pudieron, saquearon y mataron aquí a sangre y fuego a los habitantes de este continente. Los ingleses, ni se diga. Los belgas, los alemanes, los portugueses, África. ¿Por qué África es pobre?
Hasta el día de hoy siguen. Mire, hay un documental donde eso da ganas de llorar. Pobres niños trabajando en unas minas, mis hermanos, ganando una miseria. Esos pobres países empobrecidos, producto de las avaricias y las ambiciones de estos países europeos, mis hermanos. ¿Cómo no van a tener un jardín a costilla de la piratería y del robo? Que todo es violación de la ley de Dios, que lo dice la sierva de Dios ahí clarito. Por último, que ya el tiempo se nos terminó, se ha permitido a toda nación que ha ascendido al escenario de la historia que ocupe su lugar en la tierra para ver si va a cumplir o no va a cumplir el propósito del vigilante y santo Dios del cielo. La profecía ha anunciado el levantamiento y la caída de los grandes imperios del mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. La historia se repitió en cada una de ellas, lo mismo que con naciones menos poderosas. Cada una tuvo su periodo de prueba, fracasó, su gloria se marchitó, perdió su poder y su lugar fue ocupado por otra. Aquí en Educación, la página 160. ¿Y sabe qué dice la sierva de Dios? Que eso se seguirá repitiendo hasta llegar a nuestros días. Y nos preguntamos, ¿cómo vamos a arreglar este mundo? Bueno, algunos tienen la esperanza en que venga un Bukele para Panamá, aquí en Panamá. Otros tienen la esperanza de, bueno, en las nuevas elecciones, dice que debe ser un joven, que no sé qué y tal, y ya. Que hay un joven por ahí que es diputado, dice que cuando venga la próxima elección ya va a tener la edad para. Ese sí nos va a poner a tono. Mentiras del diablo, mi hermano. Aquí quien va a arreglar esto se llama nuestro Señor Jesucristo. Daniel capítulo 12, verso 1. En aquellos días, o sea, en estos días es muy próximo y una cosita más que falta. En aquellos días se levantará Miguel, el que está por los hijos de Dios, los hijos del pueblo de Dios. Y será tiempo de angustia cual nunca fue. Pero en esos días será libertado tu pueblo. La libertad, la prosperidad, la riqueza, el honor, la corona, le está prometido a los obedientes. Jesús pronto vendrá y no va a callar, mi hermano. Usted y yo somos ciudadanos del cielo. A través de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz, el Señor nos hace un llamado hoy, mi hermano, a que nos entreguemos a Jesús de todo nuestro corazón. Porque el ángel con tintero de escribano está pasando por su pueblo. Está sellando a los hijos de Dios, mis hermanos. Y no solamente tenemos el llamado de aceptar a Jesús como Salvador, sino aceptarlo como Señor. En obediencia al Señor, estar en la presencia del Señor significa bajo la autoridad de Dios, sometido a nuestro Señor Jesucristo. Muy pronto nuestro Rey vendrá. No desesperemos, hermanos. Este mundo no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en la Nueva Jerusalén. Pero tenemos que estar preparados con las vestiduras adecuadas y idóneas para poder entrar por esa puerta de la ciudad. Que el Señor te guarde y el Señor te bendiga. Amén.